Moriremos como ratas. ¿Cómo están mis queridos Besarión y Doctor Vaporeso? ¿Qué tal, monje oscuro? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo le bien? Y van? acá estamos. Tuve una experiencia, ¿cómo llamarlas? Extrasensorial. Ujú. Me invitaron a un evento y quería compartirlos con ustedes. Genial. Bueno, dale, compartí. ¿Lo vas a contar? Bueno, dale. Sí, quería compartir esto, me pareció bizarro y no deja de ser interesante para algunos. A mí que soy una persona que intenta conocer, pero me gustaría que ustedes me corrijan y me orienten también y me asesoren. Era un evento de fenómenos paranormales. Ujú. Para gente ¿Había no, muchos anormales? para gente normal. Sí, ¿saben lo que significa algo paranormal? Yo no tenía idea. A ver. Eh, yo sí, de tipo, ¿Sí? corríjanme, tipo Poltergeist, algo así, fantasmas, Ah, pero voy a decir la definición eh, así de diccionario. paranormal. Bien, no, pero sí, ¿qué abarcaría? Yo no tenía idea, no tenía idea. Fui y dije, No, ¿qué yo, es yo esto? sabía Me que era dijeron más o algo menos así. paranormal y Ajá, yo Mm, pensé que eran, claro. sí, sí, no entendía qué era. Bien, Pottergate, ¿qué más piensan? Paranormal. duendecitos, Fantasmas. Sí, Sí. sí, sí, Hadas. luz mala, ¿Las fantasmas, hadas sí. entran ahí? sí. Las Lo que hadas. no es normal es paranormal. Ah, porque Y es llamativo. ¿para qué es el? Eso es una. Fuera de lo Para normal. significa, del griego significa más allá o Ajá, al margen de. Y lo normal Mm, tiene que ver con lo convencional, con lo claro. corriente, lo que está mm. conforme a las reglas establecidas, la norma. O sea que Entonces lo lo normal, paranormal es algo aquello que no se ajusta a las leyes de exacto, la a naturaleza. leyes que se explican científicamente o una razón o una explicación consensuada. Ajá, Entonces Claro, todo eso que va más allá de esto corriente, habitual, cotidiano, se denomina paranormal. paranormal. Entonces Eh, abarcaría todo aquello que no tiene una explicación sencilla y que se busca, no sé, que con un halo de misterio, con un halo de intriga, con un halo de el cohete. temor, no sé. El cohete de ¿Eh? Menem, que iba a la estratosfera y en 3 horas estabas desde Córdoba a Japón. Era paranormal. y sí. Sí, Podría ser tranquilamente un fenómeno paranormal. La verdad es que, de porque no es hecho, normal. si ese cohete llegaba a la Mm, estratosfera y alguien lo mm, veía, podría decir que era un avistamiento de un ovni. Y eso está dentro del fenómeno paranormal. Claro. También está y se incluye, cosa que pensaba yo que era solamente cosas vinculadas a espíritus y no el Ah, avistamiento claro. de ovnis o todo aquello que es desconocido. Un ovni, como mm, sabemos, es un objeto volador no identificado. Claro. O sea, si ujú, tranquilamente veíamos el cohete de Menem y a alguien no lo identificaba, tranquilamente mm. podría estar dentro de un fenómeno O sea que paranormal. lo paranormal es subjetivo. Exactamente, sí. Lo que ¿De qué para uno es depende lo raro, para paranormal? otro es normal. Y Bien, no, bien, bien. no, ¿No? puede A ser ver, que el consenso general Ah, puede ser llamado normal. Mm. pero bien. igual, Entonces, en relación a eso, disculpen, desde esa... pero tenía, Sí, pensé en algo recién, que si lo paranormal es aquello que no se ajusta a las leyes de la naturaleza, y llamamos normal aquello que es justamente lo opuesto, entonces significa que vivimos en un mundo más paranormal que normal. Hay la mayoría de las cosas no las podemos explicar. bien, bien, bien. Desde esa lógica podríamos decir que lo paranormal es subjetivo y lo normal también es subjetivo. Sí. Pero también lo normal tiene que ver con algo social y por ende deja de ser subjetivo y lo paranormal también. O sea, está definido y ¿por qué? Por creencias, por cultura, por, no Ujú. sé, por el contexto y también por experiencias individuales. No, pero claro, pero Sí. eh, es por un tema de, por ejemplo, si voy a la verdulería, está todo bien, mucho en general vamos a comprar a la verdulería. Ahora, si mientras compro en la verdulería, una banana me empieza a hablar y me dice que mate a todos, eso ya es algo paranormal, no ocurre, ¿no? Es algo inédito, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, con lo inédito, ¿o no? Bien, entonces un plátano charlante Ujú. podría Sí, ser un fenómeno paranormal y claro. Si me tranquilamente habla el podría estar en verdulero, no, este... porque los verduleros hablan, pero si me habla Suelen hablar, el sí. plátano,
Claro, si el plátano, de hecho el verdulero te dice, no toqué la mercadería, habla. El plátano no. Me parece que tiene que ver Pero si el con lo verdulero que te nos ha dice, pasado. no toqué la verdura porque quizá él sabe que si la tocas hablan. Ahí sería otra cosa. Ahí estaríamos hablando de un verdulero Complot, una paranormal. conspiración. Claro. Sí. Sí, sí. Es interesante porque, ¿saben quiénes son los que estudian lo paranormal? Los Eh, paranormalistas. para Bien, bien, está bien. A ver, los, los que estudian lo paranormal. Psicólogos. es interesante. Los ¿Eh? psiquiatras. Lo- Y bien, los psiquiatras estudian trastornos mentales, ¿no? Y Claro. medican, ¿no? Son médicos que se encargan de medicar un tratamiento. Y los psicólogos se encargan de fenómenos psíquicos, se encargan de estudiar la mente, el comportamiento, Ujú. y depende del marco teórico, ¿no? La conducta, la mente, la conciencia. Pero está cerca. Los que estudian lo paranormal son los parapsicólogos. Ujú. Parapsicólogos. Ajá. Psicólogos Exactamente. de. Sí. Dijimos que para significa más allá o al margen de. Ujú. Y dijimos que Ujú. la psicología es una disciplina, un arte que estudia el comportamiento humano. Entonces, lo que va más allá de la psicología o al margen de la psicología. Ujú. Eso sería, o sea, lo que son los fenómenos psicológicos que se suponen que desafían una explicación psicológica. Entonces, los parapsicólogos se encargan de eso. Bien. Bueno, vuelvo nuevamente. Me invitan a este lugar donde había fenómenos paranormales y era llamativo porque había de todos. Había mediums, había gente que me hablaba sobre los hombres de negro, había gente que me hablaba sobre el fenómeno de Poltergeist, lo que nombró Ujú. hace un ratito Besarión, me resultaba llamativo. Y había charlas y me senté a escuchar y a tomar notas sobre esas cosas. Aprendí cosas raras, curiosas, llamativas. Poltergeist, ¿saben lo que, además de ser una película? Claro. Poltergeist es un término alemán Ujú. y es llamativo el nombre, lo que significa. Potter significa ruido, hacer ruido. Y Geist significa espíritu. Es como Ah, los espíritus chocarreros de la bruja del chavo. Claro. sí. Yo gay Espíritus que pensaba hacen que era ruido. otra cosa. Pensé que ¿Cómo? gay era otra. Pensé que gay significaba otra cosa. En alemán significa específicamente espíritu, ¿no? Ujú. Es un Ujú. tipo de espíritu especial. Ah, mira. Ujú. Son ruidos inexplicados, movimientos de objetos, interferencias Bueno, eléctricas, todo eso raro que Ouija, sucede en Ouija un también lugar, es alemán. Es sí y no en alemán. El tablero Ouija, Ouija que decimos. Ah, Claro, mira. Ouija es también en alemán. O sea que los y alemanes. tiene que ver, y Mm, Besarión, ¿con quién tendría que ver la Ouija, el sí y el no? Para explicarlo, quienes no sabemos. el- en criollo se dice el juego de la copa, se pone sí, no, eh, en unos papeles o en unas cartas y después las letras del alfabeto y los números. Entonces, supuestamente, el espíritu guía un objeto, puede ser una copa o en el Ouija, es como una flecha, ¿no? De madera, y el espíritu va conversando con los vivos mediante ese método. Y si no, era porque el primer método era más así, preguntas más sencillas entre sí y no, entonces se llama, como decías, Ouija. Claro, por ejemplo, le decían, ¿estás acá? Sí. Sí, ¿Nos podés ver? No. Era como una forma fácil de comunicarse, ¿no? mm, O sea, la Imagínate le poner una Ouija es un frase larga, método ¿no? para... La Ouija, a ver si entiendo, es un método que se utiliza para comunicarse con espíritus, sí. Sí. ¿sí? Y mi ¿Ustedes pregunta jugaron a es, eso? Perdón. sí, es llamativo, porque como dijiste, Besarión, es el juego de la copa, pero parece que es Sí. algo lúdico, ¿no? Claro. Es raro que se Algo, llame Mm. juego, sí, ¿no? es un juego y sí, sí, y quizás, sí, quizás no, y bueno, suena como un juego, sí, sí, un juego, hay juegos que no divierten tanto. Sí, sí, el Claro. juego de la copa, quizás no es tan divertido. Eh, Mi pregunta es, vos dijiste, Besarión, que los vivos se comunicaban con espíritus. Entonces, y pregunto para entender este fenómeno paranormal,
los espíritus no estarían vivos. Es como que en esto del espiritismo hablan de un mundo de los muertos. O sea, como que hay dos planos, algo así, ¿no? Entonces te comunicas con supuestamente ese plano. Que la conversación la va llevando casi siempre o tiende a llevarla el que pregunta, que sería el vivo, el del mundo de Mm. los vivos. Y que puede ser vulgar, como qué número va a salir mañana en la quiniela, o cosas así, quién va a morir primero. Y la conversación se va haciendo cada vez más estúpida, ¿no? A medida que va pasando la conversación. Pero sí, hay casos que son traumáticos, porque he escuchado, y otros que son así divertidos. No sabría decirte con quién hablas, si hablas con, no sé, si hay algo de otro plano, si no, si hablas con tu abuelo, o si en realidad es uno de tus amigos que está moviendo la copa y le está haciendo la broma a todos. Eso no sabría decírtelo. Mm. Y mi pregunta es, y pregunto en general, si los vivos quieren, suena vivo como una vivada, ¿no? Pero si los vivos quieren comunicarse con estos espíritus, tienen Sí. este método. Y si los espíritus quisieran comunicarse con los vivos, ¿de qué forma creen que lo podrían hacer? Mm. Y Pregunto, no ¿existe sé. una ouija en el plano, en el otro plano? Si ¿Quién existen sabe, dos no? planos. Sí. Y en las ¿De qué antiguas maneras? creencias hablaban de que se comunicaban en sueños, pero no sé. Y Ujú. quizá Hablaban estos de, sí. Está poltergeist de bien, los que estábamos hablando justamente son forma en la una cual especie de... ellos quieren Sí. comunicarse, de repente digo, ¿no? O sea, los poltergeists haciendo ruidos y Claro, las moviendo formaciones cosas, oníricas, ¿viste? los sueños, Ujú. son formas de ouija que tienen ellos, que quizás son mucho más complejas de lo que parecen, Claro. para comunicarse con el plano de los vivos. Sí, 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 bueno, es porque llamativo. la creencia general es que ellos están como en un plano intermedio en realidad, ¿viste? No están ni acá ni allá, pero sin embargo se dice que tienen los mismos deseos que una persona encarnada, pero que no tienen la capacidad de hacerlo, ¿viste? Como que dice que tienen hambre, pero no pueden comer, tienen sueño, no pueden dormir, tienen deseo de comunicarse, pero no pueden comunicarse. Es como una situación estresante, ¿no? Para ese ente que está ahí. O sea, el deseo continúa en ese plano. Claro. O sea, uno puede morirse, pero los deseos no mueren. Los No, deseos se transforman. Sí. sí, porque los deseos están en un plano sutil, ¿viste? El deseo y el pensamiento y todo eso está en un plano sutil y, como te digo, ¿Qué, según las qué creencias, significaría que, está... ¿Qué significaría que ahí ladran perros y justo hablamos de los fenómenos paranormales? Sí, qué miedo. Sí, ¿Serán los perros del infierno? sí, sí, un cancerbero ahí. Eh, ¿Qué creen que significa? Perdón, mi pregunta es lo sutil. ¿Qué significa ahí, doctor, va por eso? Y lo sutil es como son estados, ¿no? Estados de la materia, ¿no? Está lo material, lo inmediato, lo tangible, que es lo más burdo, se podría decir, dentro de la creación, que es lo que vemos a diario, ¿no? Y Por ejemplo, ¿qué sería lo dentro de burdo? nosotros como personas sería nuestra parte material, serían nuestros huesos, la sangre, las venas, el pelo, los ojos, etcétera, los órganos, el cerebro en sí mismo, pero más allá de eso hay una energía sutil, ¿no? Una energía sutil que no la podemos, que se materializa a través del cuerpo, pero que no la podés decir, ahí está, ¿viste? Vos, el amor de alguien lo podés sentir, pero no podés decir específicamente en qué parte del cuerpo está. Un hígado sí, el hígado decide, está ahí, el corazón decide, está ahí. Entonces lo sutil sería Claro. aquello que no podemos darle una ubicación geográfica, se podría decir, ¿no? Pero está, pero existe. Y en esa reunión, En, ¿qué onda? Yo me quedé en eso en que esa fuiste a una reunión, reunión para... ¿Verdad? sí, y esa reunión, estoy pensando un poco ahí, parece que ¿Daban trabajaban vasitas? ¿Comían? sobre esos ¿Qué efectos. hacían? ¿Iban ¿Cómo? vestidos? ¿Iban con ropa? ¿Cómo era eso? Había mucha gente, muchos como yo, que estaban con una modalidad de sorpresa, otros más Mm, escépticos, otros bien creyentes, y estaban los que exponían. Ajá. Y había personas que, cual, no sé, Proyecto Blair Witch, ponían mm, un video grabado casero y mostraban esto, apariciones,
movimientos, entraban a casas abandonadas con supuestas energías sutiles, de espíritu, y bueno, y estaban mostrando y paraban la cámara, el video, perdón, Sí. y explicaban de qué se trataba ese movimiento, la gente opinaba, veían cosas donde yo personalmente me costaba ver, y ese era uno. Después, Está bueno, otra yo iría, exposición. creo. ¿Y van vestidos tipo como las convenciones de anime, de personaje? ¿Puedes ir vestido de fantasma, de hombre lobo? Y la verdad No sé, es digo. llamativo, pero la mayoría parecían normales, en un evento paranormal. Claro. No estaban vestidos con Muy algo normal que el llamaba la evento. atención. Mm. Sí, sí. No De había, si yo me pomperito, imaginé ¿puedes ir que, disfrazado de pomperito a esa reunión? y quizás había alguien disfrazado de pomperito, pero yo no lo identifiqué. Quizá había alguien Quizás también era alguien, disfrazado de fantasma que nadie lo vio. quizás sí, la Ah, verdad es está que bien. Y ganó el es premio muy del bien. mejor Claro. disfraz. Está Ganó bien. el premio. Sí, sí, sí. Y ahí se disfrazó de ¿Se acuerdan sutil. del duende de Crónica? Ah, El sí, que El duende, pegaba a pitufo. todos. Sí. Era violento. Sí, Entró a la sí. el comisaría, creo que pitufo entró a una Enrique. comisaría. Sí, el pitufo Enrique, ¿verdad? Sí, el pitufo Bien. Eso es un Enrique. Un fenómeno parapsicólogo paranormal. sí, un Mm. parapsicólogo lo estudiaría, el pitufo Enrique. Ujú. Sí, Qué es Caga pitufo llamativo. es. palo. No, ¿para qué vas a estudiar a alguien que, Re, no sé, va, qué sé yo? re violento. Es re violento. Mm, Y ¿No los le gusta la psiquiatras y nota los que vos das? psicólogos generalmente estudian eso. sí. Mm. Che, pero era una convención, no era era un evento, claro, pero era una convención o había diferentes puestos así, como Habían puestos ¿cómo era? donde la gente escribía libros, vendía libros sobre fenómenos paranormales, Ajá. sobre Ujú. temas sobrenaturales, que como implica sobrenatural significa por encima de lo Claro. natural, va más allá, ¿no? Y sensaciones extrasensoriales, sensaciones diferentes, no sé, por Qué ejemplo, raro, se ¿no? hablaba sí, había gente hablando de la telepatía, cosa que para mí es un ¿Para qué poder va a hablar de la mutante o algo de telepatía? superhéroe. Sí. Pero eso es una contradicción. Claro. Utilizaría telepatía para hablar. No tendría que hablar. ¿Para qué hablar? Interesante. A Sí. ver, ¿saben qué es la telepatía? Sí, hablar con la mente, ¿no? Bien, bien, Claro, ¿Qué es lo bien. que digo? de una Está mente. bueno. Viste como hacer una teleconferencia, una telemedicina. La tele significa algo lejos, Ujú. ¿no? Sí. Y la pateia significa la percepción. Entonces, como bien dijo Besarión, es la capacidad de comunicarse con otra mente, pero se necesita una mente emisora y también mentes receptoras. Quizás Ujú. el telépata no tenía buenos receptores para que lo escuchemos, desde esa lógica. Quizás él se comunicaba, pero Claro, sí, como sí, malos sí. receptores no lo escuchábamos. Sí, Claro, sí, es puede ser. verdad. Es ¿Nunca como... intentaron eso? Sí, ¿O mover claro, objetos con la mente? por Yo, supuesto. Sí, Lo sigo ¿cómo intentando. sería entonces? La como telepatía es la Matilda, comunicación y movimiento con la mente, más allá de los Jedi, ¿cómo sería? telequinesis. Sí, No, sí, telequinesis o telequinesis. Ah, vamos con. psicoquinesis. Sí, 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 o psicoquinesis. claro. Tele, como dijimos, es lejos y psico tiene que ver con la mente, ¿no? En realidad sí que etimológicamente es el alma, ¿no? Entonces la capacidad de manipular objetos físicos o eventos con la mente. Sí, como, Sí que no sé. significa alma, ¿no? Sí que sí, del griego significa alma, pero fue traducido desde la psicología, ¿no? Para que sea una ciencia y escaparse un poco del aspecto filosófico, Claro. fue traducido como conducta, comportamiento, mente y un montón. Sí. Pero etimológicamente es alma. Sí. Y la psicología sería el estudio o el tratado del alma, cosa que ningún psicólogo va a aceptar, Claro. como son los psicólogos, son bastante especiales. Otro fenómeno es la precognición. Yo no conocía lo que era eso. Precognición. Sí. Ajá. ¿Le suena? Pre es anterior, ¿no? Significa Bien. antes. No Bien. sé qué es la conexión. Ah, sí, ya sé que Precognición. ¿A qué le suena? saber, Saber Cognición. como el profetizar futuro. algo. Claro, saber Bien, algún bien. acontecimiento que Exactamente. va a ocurrir. Ahí está. Bien, bien. Pre viene de prae, como prevención. Prevención, evento, ¿no? Antes de que ocurra. Y en este caso, precognición viene de cognere, significa conocer. Conocer antes de que suceda algo, no anticiparse. Ujú. O saber Ujú. eventos futuros o sucesos que van a ocurrir. ¿Se Por acuerdan del ejemplo, ¿qué pulpo sería? Paul? Sí,
también. No. A ver, ¿cómo era eso, Besarión? Era un pulpo que sabía y le pegaba, ¿eh? Se decía, por ejemplo, jugaba Alemania contra Brasil y el pulpo le ponían la bandera de Brasil y la bandera de Alemania. Y el pulpo agarraba, ¡sac! Se iba a la bandera de Alemania y la abrazaba. Y a los 2 días jugaba el partido y ganaba Alemania. Y el pulpo Paul se hizo tan famoso. Acertó todo. Sí. Mm. Tendrían que haberlo Eh, invitado ten- a la convención. tengo dos preguntas vinculadas al pulpo Paul. Mi primera pregunta es, ¿qué es de la vida o la muerte o el espíritu o la sutileza del pulpo Paul? Y la Sí. segunda pregunta es, ¿creen que había un fenómeno precognitivo en el pulpo Paul o creen que según lo que abrazaba estaban influenciados, condicionados los equipos del Mundial y perdían y ganaban en base a lo que abrazaba el pulpo? ¿Vos decís que Ah, culpa puede de ser. Pulpo Paul Argentina no salió campeón del mundo? Quizás, la verdad es que no sé. ¿Vos creés que, Creer o reventar. vos creés que el entrenador vio al Pulpo Paul y le dio julepe después? Y creo que hay un fenómeno que se llama sugestión, y si el pulpo Paul dice voy a perder, y yo creo que voy a perder, hay posibilidades que quizás un fenómeno paranormal explicaría otra cosa. Diría que tiene capacidades precognitivas. Quizás, Sí. no lo sé. Como dijimos, es entender lo paranormal, lo sobrenatural y lo diferente, ese misterio. Lo llamativo es que siempre el hombre fue en búsqueda de entender lo inentendible. Lo llamó filosofía, lo llamó ciencia, hubo diferentes formas de narrar eso. Lo paranormal y la parapsicología es una forma más de entender aquello que es difícil de concebir. Claro. La religión también es algo en este sentido paranormal. No Claro, sé, puede todo, ser, sí. quizás toda disciplina, todo arte, sea no más que un intento de entender aquello que va más allá de la norma. Por eso, así, eso es le lo que ponemos- dije yo al principio. ¿Se acuerdan que vivimos más en un mundo paranormal en ese sentido? Obvio que Claro. hay consensos y decimos qué es y qué no es un fantasma, pero a nivel general de existencia, la mayoría de cosas no las entendemos. Por eso creamos este tipo de, como decías vos, ¿no? Ciencia, filosofía. Como que no. Creo que esa es la gran diferencia entre el hombre y el resto de los otros seres, ¿no? Es tratar de entender el medio ambiente en el cual está viviendo. ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Claro, quizás sea todo un intento de entender esto que llamamos universo, esto que Claro. llamamos mundo, esto que llamamos norma, ¿no? Sí, esto que llamamos realidad, Sí, incluso, ¿no? Esto que llamamos realidad, ¿no? Estas realitas, esto que queremos tratar de real o irreal. Quizás, sí, quizás un delirio, una alucinación, en otros momentos quizás sea interpretado por fenómenos paranormales también. La verdad es que son diferentes narraciones de algo, de sucesos. No sé si están de acuerdo, ¿no? Hay un fenómeno más que me gustaría compartir, que es el fenómeno de clarividencia. Clarividencia. ¿Le suena? A ver. ¿me Más ayudan? o menos parecido al anterior. Sí, al precognitivo. Sí, pero acá es anticiparse. La clarividencia no tiene que ver con la anticipación. La clari significa claro, ¿no? Algo que se ve claro, y videre, de ver. Se ve con claridad algo, un evento que puede ser presente. O sea, no necesariamente me anticipo en el tiempo, también puedo ver algo en el mismo espacio. En el presente. ¿No? A diferencia del pulpo Paul, quizás la clarividencia es alguien que simultáneamente está viendo en lo que está sucediendo en otra parte, sin necesidad de una explicación lógica. Vale. Es como una videollamada sutil. Sí, puede ser, sí. En realidad la clarividencia puede ser en tiempo y en espacio. También puede ser una precognición para algunos. ¿Y para atrás no van? Pero no. Y para atrás está la historia. Sí, ¿saben que sí? Sí. Hay tipos que... Sí, no, es que sí. Pero digo, para atrás también está la historia. Resuelve casos de crímenes. Es verdad, es verdad. Con tipos que van y tocan un objeto, por ejemplo. Agarran, no sé, un velador y dicen, el velador este fue el que le pegaron en la cabeza
a la víctima. Y sí, sí, hay un montón de casos Ah, de mira. ¿Y cómo se Si llamaría en ese trabajaría en van el caso? para el FBI, pasado. ¿Cómo se Sí, sí. llamaría sí, en si ese caso? trabajaría en el FBI, no dudaría en llamar a alguien que haga alguna clarividencia. Sí, resolvería los casos más fáciles. Y sí, Sí, y supuestamente el mito está que la policía trabaja con ese tipo de gente, ah, mira. que la resuelve los casos. Sí, sí, yo he escuchado eso. Pero ¿y cómo se llama en ese caso? Porque No sé. clarividente no es, o sí, o también se aplica ahí el clarividente. Desconozco ahí, No. no quiero hablar, doctor Vaporeso, en vano, pero quizás tenga algo de clarividencia. Recordemos que en definición es Ver ver con claro, claro. claridad un evento. Quizás hay Tiene otro algo de eso. nombre, ¿eh? Tiene otro nombre. Sí, Que ¿sabes Sí, que sí? tocan No un me puedo sí, sí. acordar. objeto y le viene un recuerdo de ese objeto. Pueden, Ah, sí, ajá. Ah, entiendo, entiendo, Objeto entiendo. vidente. Sí, es como un sí, no, X-Men. no. Como un Mm. X-Men, claro. Mi pregunta es, ¿la policía puede utilizar esos recursos? Personas que transgreden la ley, ¿creen que pueden también recurrir a estos recursos sutiles y paranormales para anticiparse a algo? ¿Qué Eh, opinan? yo tengo entendido de que a los que son los brujos, los curanderos o templos ahora están, ¿cómo se llama? Gauchito Gil, sí, acuden para protección, sí, sí, Claro. A ver sí, cómo sería la explicación. Yo quiero ir a robar en algún lugar, entonces claro. le Le, pregunto a algún le haces una clarividente o la ofrenda, especialidad. le Ajá, haces una ofrenda al que le cabe en ese sentido, el santo o lo que A quien sea, el corresponda. espíritu, a quien corresponda, se manda la carta y claro, y recibís la ayuda. Ajá. ¿No? Es así, ¿no? Vos fuiste a la convención, tendrías que haber sí, preguntado. sí, sí. No, no, pero saben mucho más que yo sobre el tema y me parece interesante. Y sobre todo porque me parece todo paranormal. O sea, todo lo que vi me pareció fuera de lo convencional, de las reglas establecidas. Y cualquier Mm. charla que escuchaba me parecía llamativa. Por eso quería compartir con ustedes algo Ah, qué que bueno. quizás para muchos sea algo familiarizado y no tenga nada de paranormal y sea algo consensuado, algo quizás para los que exponían, lo paranormal es un eufemismo, pero es todo normal para ellos. Claro. Para nosotros, quizás para los que íbamos por primera vez, nos llamaba la atención eso y nos parecía sobrenatural. Para ellos era lo más natural que había. No sé. A mí lo que me llama la atención, que me encanta, igual no lo hago como una crítica, sino que de hecho siempre lo hice y lo voy a seguir haciendo, es participar. El humano le encanta a nosotros organizar con un fin, algo que nos una. Supongamos, acá en el lugar donde vivo hay un club de Juanes y Juanas. Y se reúnen Juanes, gente que se llama Juan, Wow. se lo juro, va por eso. Y hay de todo, hay gente que se junta en la ruta y es el amigos del Fiat Pero 125, igual no suponete, entendí, algo realmente no así. entendí ese. Sí, por ejemplo, yo no soy Claro, Juan, no No soy puedes ir. aceptado. No. Y si, no y si podés yo ir. y si yo digo que soy Juan, hay forma de, o sea, pregunto de Y te verdad. descubren, yo creo que corre en juego tu vida. Si vos entraste a Juanes, Claro. creo que se llama Club Juanes y Juana, y descubren que te llama Roberto, o en tu caso monje, yo pienso que la podrías pasar mal. Son sectas, Claro. después Yo me tienen sus enojaría reglas cada igual vez si más fuese un rígidas. Juan, ¿eh? Y entra alguien que no es Juan. Me re Sí, enojaría. Porque ¿qué tengo en el común con privilegio de ser Juan Roberto hay que si soy Juan? defenderlo. No tengo nada que ver Es con una Claro, Roberto. usurpación de la identidad. Claro. Sí. contaminó todo. Y sí, un ambiente tan No, hermético. pero, y lo curioso de esos casos que vos vas porque te llamás Juan o porque sos amigo de, no sé, porque tenés un Fiat 125 y te juntás en la ruta con otro 125 y empezás a hablar del tema, como en este caso. Te pusieron a hablar de temas paranormales. Pero llega un momento donde empieza a importar lo humano, ¿no? Porque capaz que la persona que tenés al lado es totalmente contraria a lo que vos pensás en todo percepción de la vida, qué sé yo. Se puede llegar a Claro. juntar a alguien, no sé, alguien que tenga un pensamiento y el de al lado le dice, qué sé yo, no sé, que vuelva a Videla, O ¿no? sea Y que, por ser Juan lo tiene que soportar claro.
que diga que vuelva a Videla porque se llama Juan y participa del mismo espacio. Lo digo porque lo he hecho, he participado en un montón de espacios que eran así, de absurdos, y en un momento te das cuenta de que compartís la mesa con un montón de desconocidos que no te une nada, nada más que, Que no sé, lo algo, una mínimo. sola cosa. Una sola cosa, sí, me Claro. ha pasado muchas veces. Por eso me llamó la atención. Fuiste una vez, pero capaz que Sí, seguís usualmente nos juntamos participando con y personas que estamos vinculados en más de una cosa, ¿no? Porque cuando esa cosa más o menos claro, amaina, ¿viste? Después empieza a surgir claro. lo otro. Y ahí viene el problema. Ahí empezás Sí, a pero el después. Sí, lo tema, llama. Me quedé pensando, perdonen, en lo que dijeron, ¿no? Que estas convenciones parece que hay como si fuese todo en la misma bolsa y los une a todos, pero repito, había gente que hablaba de que se comunicaban medionímicamente con espíritus, había otros que científicamente quería darle una explicación Ujú. con formato audiovisual a fenómenos paranormales, habían otros que hablaban de avistamiento de ovnis Ah, o y hombres de sea, negro que hay trataban de tapar eso, o diferentes sea, puntos de vista de lo paranormal. Incluso dentro de lo paranormal hay cl- diferentes formas de claro, abordarlo. exactamente como Ah, decíamos. mira, Y en un encuentro, como decía, entre Juanes y Juanes, quizás todos los Juanes piensan diferente, tienen una perspectiva completamente diferente y los une un motivo. En este evento también, ¿cómo eran? Y la verdad es que había una singularidad. Era muy llamativo. Y me quedé pensando en eso, ¿no? eso lo hace más llamativo igual, ¿eh? ¿Eh? Eso lo hace más ¿Perdón, llamativo. cómo? Lo hace más llamativo, digo. Más llamativo. Claro, Y quizás siempre un encuentro es realmente un encuentro con un otro. Y un otro es una alteridad, alguien diferente. claro. Alguien que puede ser un sí, Juan, alguien que puede ser un parapsicólogo, alguien que tiene ideas de, no sé, pero lo curioso es conservadoras, que eso después alguien... se institucionaliza. Vas a ver que con el tiempo Ah, va a pasar claro. que Sí. que van a decirte, bueno, estamos pensando armar una asociación civil o no, lo que sea, o si puedes aportar algo para el alquiler del lugar, y se va armando algo que de repente ya vas a tener un rol, el tesorero o algo, El y se va presidente armando. de la Asociación Sutil, sí, eh, no está muy contento porque tiene deseos sutiles vinculados a esto, sí, todo se va institucionalizando. y de Incluso, repente sí. La ya, diversidad se pierde. se lo digo por experiencia, monje, que en un momento vas a ir a esas convenciones y en un momento vas a tener un rol, vas a ser el secretario. Claro. Y en un momento ya sí, vas a fundar Una sede. así empezó la masonería. Te lo resumo así nomás. Así empezó, el Vaticano empezó así, un grupo de personas que se juntaron a Sí, a comer. hablar de hombres de negro y de parapsicología y terminó siendo el Asadito de por Vaticano. medio y de repente, ¡pum! El Entonces, Vaticano. ¿ustedes qué me recomiendan? ¿Seguir participando Seguir participando, con el por tiempo supuesto. ir teniendo algún rol vinculado a algún Sí, fantasma? ¿O ya es sí. suficiente con este recorrido como para seguir investigando en otros lados? No, no. No, tenéis que ir, tenéis Participe. que ir. Tenés que ir y no faltar. Y opinar y Sí, enojarte. Todas esas cosas golpear que la tiene que hacer mesa. uno en esos lugares. Claro. Y anda Sí, por ejemplo, disfrazado si uno. para ponerle un poco más de Eh, onda. Que no esté el sí, hombre lobo me Bueno, indigna, ¿eh? De verdad. sí. sí, en ese momento que fui, no hablaron del lobizón, de licantropía, de hombre lobo americano y esas cosas, pero quizás en otro encuentro sí lo toca hablar. De Michael No Fox, sé, quizás del chupacabras, la verdad es que desconozco. claro. Pero bueno, lo que vi quería compartirlo con ustedes. Perdonen la inexperiencia en el tema, pero quería compartirles eso que me Gracias. pareció Está todo bueno. paranormal. Igual Sí, y de es un todas maneras, poco... lo paranormal está muy metido en la sociedad, ¿eh? Y de hecho, una de las películas yo creo favoritas de todos es Los Cazafantasmas. Lejos, ¿sí o no? Y los cazafantasmas eran justamente psicólogos, estaban en una universidad, todo empieza en una universidad. Sí, ¿Te acordás que eran físicos, algo de claro, eso, eran químicos, científicos, sí. no es una cuestión Sí. de Claro, fantasma. claro. Ellos querían investigar y querían encontrar algo lógico a lo que estaba sucediendo. Y de hecho recibe un montón de críticas, no sé si se acuerdan, y lo echan, ¿no? Ellos le estaban dando una beca, qué sé yo, y los echan a todos. Y Entonces, bueno, Sí, la película de terror más grande de la historia es, ¿cómo se llama? El Exorcista. Yo también, pienso que es, ¿a quién no le dio miedo el sí, Exorcista? sí, claro. Es muy, toca el tema.
Y escuchándolo a ustedes, ambas películas, una en comedia y otra en formato terror, son dos lecturas de dos lecturas hegemónicas. Una, la ciencia. Egon, Ray y Peter eran científicos. Después se le suma Wilson, que era un bombero, pero eran científicos ellos tres y trataban de entender un evento que escapaban de la lógica científica tradicional. Sí. Y por otro estaba la mirada de la iglesia. Claro, y pegajoso, es verdad. Sí, y después estaba la mirada de la iglesia, la mirada eclesiástica, que intenta desde su narración, desde sus libros, su lectura, su mirada, entender algo que escapa a esos libros y a esos santos que había. Y define eso que es diferente como, no sé, una forma de un demonio que necesita ser exorcizado. Claro. Y es una lectura más. Actualmente parece películas, ambas son películas, pero actualmente tenemos a pocas cuadras quizás de nuestro domicilio gente que todavía hace un exorcismo y cree en exorcismo. Y a pocas cuadras también hay gente científica que está estudiando con su mirada científica tratando de entender a este evento que escapa a la lógica tradicional. Entonces, desde la comedia o el terror también nos muestran diferentes lecturas que me parecen que todavía siguen vigentes. Y eso es lo llamativo, que todavía está lo paranormal. Quizás todavía existe un policía en la comisaría de nuestra jurisdicción buscando algún vidente, clarividente o curandero que le diga dónde está el que se robó el pitufo Enrique entró a la comisaría y los mató a palo. Claro. Y los comisarios hicieron la denuncia. Que eso ya creen. No hay nadie más creyente que un comisario. Pero si los comisarios están en una comisaría, ¿en dónde hicieron la denuncia? Y a la comisaría del barrio al lado. Sí, claro. Excelente pregunta, quizás sí. No, se me ocurren muchas cosas, pero sí. Quizá hay que poner una comisaría de lo paranormal para ir a denunciar allá. Sí, pensaba en eso. Código X se trataba de eso, ¿verdad? ¿no? ¿Verdad? Ya está inventado. Sí, Fox Mulder y Scully, ¿no? Era un comisario de lo paranormal ellos, ¿verdad? Claro. Sí, tenés razón. Y capaz que fueron allá, lo ninguneaban. Señor Mulder. Me acuerdo que lo trataban despectivamente por ser paranormal. Qué loco, ¿eh? En el caso de los casos fantasma y de Código X o Expediente Secreto X, eran mal vistos, ¿eh? Eran muy mal vistos. Y eran científicos. Y esa es la historia un poco de los grandes científicos de la humanidad, ¿no? Tesla también fue mal visto en su momento. Qué sé yo. Da Vinci fue mal visto en su momento. Parece que eso que vemos como raro después se va normalizando, ¿no? En el tiempo, en la medida que lo vamos comprobando. Al final los más locos parecen ser los más cuerdos. ¿Qué opinan? Sí, pensaba mucho en lo que decís, doctor, por eso. Quizás los grandes pensadores fueron vistos como locos, como que estaban mirando algo que estaba por fuera de lo normal, y las grandes revoluciones fueron un intento de explicar algo que escapaba a la lógica de ese momento. Recordemos que la parapsicología implica entender algo que las explicaciones psicológicas tradicionales no explican. Quizás también pasa con lo físico, con lo psicológico, con cualquier esfera que abordemos. Como dijimos y como dijo Bessarion, todo tiende a institucionalizarse, a normalizarse, a naturalizarse y deja de ser tan paranormal y tan sobrenatural. Quizás. Sí. Bueno, quería compartirles eso. Espero que les haya gustado la experiencia y bueno, cuando visite algún otro plano sutil me comunicaré con ustedes por medio de la Ouija o por este medio para podríamos hacer un trato, ¿no? Entre nosotros tres. No sé si me da miedo, Bessarion, lo que usted puede llegar a. Yo creo que como estamos hablando de cosas así, más que trato podemos decir hagamos un pacto. Me da mucho miedo. Bueno, de hecho yo no lo invento. Hay un cuento de Antonio de Benedetto que se llama Cínico y Ceniza, donde dos amigos en la infancia habían hecho un pacto porque tenían sus dudas sobre ese tema de que si moría uno de los dos se iba a intentar comunicar en un lugar específico que era el lugar donde hicieron el pacto,
Ajá. de algún modo. Entonces, bueno, no les adelanto, pero podríamos hacer algo así, ¿no? Claro. Que si El que se- ese perro para mí viene del más allá. Igual, Es perdón, importante Besarión, la pero Está intentando quiero comunicar. saber, quiero que me spoilees y contarme un poquito o es arruinar la historia. O invitamos ¿Cuento? invitamos al resto a que lea Antonio Di Benedetto, este escritor mendocino, ¿no? Mendocino, es un final abierto, Sí. así que lo que entendí yo, quizás ustedes lo entiendan distinto. Pero Pero hay un dejémoselo triángulo amoroso a ahí. los oyentes ahí Hay, que quizás también lo lean. sí, pasaron Bueno, entonces cosas, una invitación. digamos, en la historia de ellos dos amigos que hicieron que de alguna forma se distanciasen, pero de alguna forma uno de esos amigos va al velatorio, nota que las miradas de todos los presentes lo miraban con cierto rencor, parece que le hizo algún daño a ese amigo, me parece que un mal de amor o algo así, y la cuestión es que después acude a ese lugar donde ellos habían hecho el pacto. Ahí no les cuento más, ¿No? pero Esta historia si continuará. quieren después podríamos hacer un pacto, ¿no? De que si alguno de nosotros muere, tiene que Recordemos el nombre del comunicarse, podcast. Moriremos como ratas, lo más probable. moriremos Sí. como ratas. Sí. Sí, así moriremos todos Sí, verdad. en este mundo. Moriremos como ratas. Y cada vez que veamos, Bueno. Bueno, si uno se va, ¿y cuál sería el pacto como para culminar? Y no, hagamos un podcast, los que quedemos, dos, salvo que haya una catástrofe y se mueran dos al mismo tiempo, pero no, si se muere uno, quedemos dos, y bueno, si el otro que quede en el plano, en el mundo de Hades de los muertos, se comunique en el podcast de alguna forma, no sé, un eructo, un golpe en la mesa, algo que nosotros lo escuchemos y digamos, está ahí, claro, está es ahí eso. Perfecto. Está bueno. Yo me comprometo, Una por lo palabra, menos, mejor. en la medida de mis posibilidades, sí, Mm. intentar Va a depender del internet comunicarme del con otro ustedes. lado también. Sí, sí. Acá el proveedor del servicio de internet no es muy bueno, espero que en otro plano sea mejor. Sea mejor, sí. Que no sea un muerto. Bueno. De hecho, Bueno, No, iba a decir algo que no debo. bueno, Sí. un placer compartir con ustedes, Besarión y Doctor Vaporeso, y gracias por Un abrazo. el respeto, la escucha y todo. Listo. Un me gusto. pareció. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos. Hasta la próxima.